Ok, listo. Muy buenas noches a todos los participantes de esta noche. Bienvenidos a este masterclass. El día de hoy se desarrollará el tema de gestión de proyectos ágiles de resolución de preguntas PMP. Tendremos como ponente al ingeniero Miguel Soto, quien es PMP, PMI, ACP, PMO y CP, entre otros. Igualmente, recordarles que al finalizar se estarán sorteando 2 becas enteras con todos los participantes para este curso de preparación de PMP y también 2 medias becas con todos los participantes de esta noche. De igual manera, los invitamos a que puedan inscribirse al curso de preparación certificación de PMP que está iniciando este 10 de octubre a las 7 de la noche, de 7 a 10 de la noche, que tendrá 45 horas académicas y será dictada por el ingeniero Miguel Soto. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, gracias por el pase, gracias por la presentación. Buenas noches con todos los que ya estamos conectados. Eh, bueno, vamos a iniciar ahí mientras se van conectando. Gracias por la presencia aquí. No sé si me pueden, por ahí veo conectado John, Dani, Fernando, Daniel, Isabel. Chicos, bienvenidos. Vamos a un poquito a hablar sobre proyectos ágiles, más que todo la diferencia que venimos teniendo siempre, o que nos quede claro cuál es la diferencia entre un enfoque de proyectos, y más que hablar de proyectos ágiles, deberíamos hablar de productos, ¿no? De gestionar productos, y vamos a ver un poquito el enfoque, un breve resumen, ¿no? Y vamos a entrar de lleno un poquito a ver preguntas examen del tipo examen de certificación, ¿no? Para la certificación de PMP. Vamos a revisar sobre todo eso, preguntas, porque es importante que sepamos un poquito a qué nos estamos eh, enfrentando, ¿no? En esta certificación, que es sumamente importante. Yo sé que todos tenemos conocimiento de la certificación PMP, pero conocer un poquito cuáles son los tipos de preguntas, cuál es el nivel de las preguntas que podamos tener. Chicos, antes de iniciar ahí, quisiera conocerlos un poquito. Me pueden poner ahí nomás por el chat, por ejemplo, qué carreras tenemos aquí presentes, ¿no? De qué carreras son, de qué especialidad por ahí son. Me pueden poner por ahí por el chat. A ver, yo los leo por aquí. Si me pueden poner ahí, me pueden ir apoyando, y por ahora voy compartiendo mi presentación. A ver si por ahí los leo. Ahí está, gracias Daniel, ingeniero industrial, ok. A ver, los demás chicos, estamos conectados. ¿Qué otras carreras tenemos por aquí? Ingeniería civil, está perfecto, gracias Dani. A ver, ahí los demás que estamos conectados, ¿qué otras carreras tenemos? ¿Está bien? Yo soy, por ejemplo, ahí como me presentaron, yo soy ingeniero de sistemas. Como también lo estuvieron comentando, bueno, llevo ya un poco más de 10 años de experiencia, todo lo que tenga que ver con desarrollo de proyectos de TI, con diferentes enfoques, tanto con los enfoques tradicionales como también con los enfoques. En estos últimos años hemos abordado mucho y nos hemos metido mucho en el tema de los enfoques ágiles también. Así que tengo experiencia, ¿no? Buenas y malas en ambos enfoques, y ahí les voy a ir a compartir un poquito parte de mi experiencia. Ahí está, Fernando, tenemos el sistema, está bueno. Perfecto, tenemos variaditos, entonces tenemos perfiles variados. Vamos a hablar un poquito sobre el enfoque ágil, ¿no? Y vamos a entrar de lleno a ver preguntas tipo, ¿no? Para conocer un poquito cómo se orientamos las preguntas. ¿Ok? Vamos a ver, entonces voy a compartir mi pantalla. Dame un segundito. A ver, aquí va. Aquí va. Ahí va. Me avisan cuando se vea, por favor. Que cuando comparto pierdo visibilidad del chat. Ahí me pueden ayudar, por favor. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿Sí? ingeniero, sí se puede ver la pantalla. Y Ya, igualmente perfecto. recordarle a los participantes que pueden ir dejando sus dudas o consultas en los comentarios para que finalmente sean resueltas. Ya, perfecto, perfecto. Gracias. Ok, a ver, vamos a hacer este pequeño repaso sobre todo el tema bueno, esto es un poquito mi presentación, básicamente, y tengo algunas certificaciones, ¿no? Como la del PMP,
¿no? También tengo la certificación ágil de PMI, que es la PMI ACP, y algunas otras certificaciones ágiles como la de Scrum Master, de Scrum Alliance, ¿no? Y bueno, algunas de Kanban y algunas otras que tengo ahí que un poquito avalan un poco dentro de estos poco más de 10 años la experiencia que uno va acumulando en el camino. ¿Ok? Perfecto. A ver, vaya. Vamos a hablar un poquito sobre el enfoque ágil. ¿Ok? Vamos acá. De lleno, chicos, un poco entender cuando nosotros hablamos de agilidad o cuando hablamos del enfoque ágil y hoy en día, ¿no? En el examen de certificación de PMP, ya el examen considera ambos enfoques, ¿no? Tanto el enfoque que le llamamos el enfoque predictivo, ¿no? O el enfoque cascada, podemos llamar predictivo, enfoque cascada, waterfall, ¿no? Y también considera el enfoque ágil, inclusive hoy en día en los exámenes de certificación ya hay un balance, o sea, hay un equilibrio bien marcado entre preguntas de enfoques predictivos y preguntas de enfoques ágiles. Mayormente es casi un 50-50% tanto de preguntas, que la mitad que preguntas que vayan para los enfoques predictivos o enfoques cascada o el enfoque cascada, y 50% de preguntas que van sobre todo a los enfoques ágiles. Entonces tiene que quedarnos sumamente claro esta parte de entender de alguna manera cuál es la gran diferencia entre el enfoque cascada o el enfoque predictivo y los enfoques ágiles. ¿Cuándo, por ejemplo, podemos utilizar un enfoque predictivo o cuándo podemos utilizar un enfoque ágil? Ninguno es mejor que otro, de alguna manera, sino que tenemos de acuerdo al contexto donde nos encontramos, a la organización, a la cultura, debemos decidir de alguna manera cuál es el mejor enfoque que podemos utilizar. Por ejemplo, en la versión 7 del PMBOK, donde empezamos ya a hablar de principios, por ejemplo, nos hablan del tailoring, que es básicamente, lo estoy poniendo en modo presentación, ahí me están, ¿se ve en modo presentación, chicos? ¿No? No, ingeniero, sí, justo le estaba comunicando ¿No? que no se ve en modo presentación. A ver, denme un segundo porque lo tengo en modo presentación. A ver, denme un segundito, a ver, vuelvo a proyectar Sí, a aquí. ver, por favor. Voy a proyectar toda mi pantalla mejor para que se vea. A ver, ahí va. A ver, estoy proyectando toda la pantalla. A ver, ¿me confirman ahí, por favor? Sí, ahora sí se ve en pantalla completa la presentación. Ya, perfecto, gracias, gracias. Ok, bueno, le estaba hablando un poquito del tailoring, ¿no? Que básicamente es poder de alguna manera seleccionar, ¿no? Entender el contexto y seleccionar qué es lo que de alguna manera nos va a agregar valor en el desarrollo de nuestro proyecto, de nuestro producto, básicamente, ¿no? Entonces ahí tenemos que entender cómo se da, o hay que entender básicamente las grandes diferencias que tiene un enfoque predictivo y un enfoque ágil. Voy a poner aquí, voy a habilitar aquí el marcador. Acá está. Ok. A ver, creo que todos tenemos un poco más de experiencia y estamos a veces muy involucrados y hemos venido trabajando mucho el tema del enfoque predictivo o el enfoque waterfall, ¿no? Normalmente todos en algún momento de nuestra experiencia, de alguna manera, hemos venido trabajando proyectos con los enfoques predictivos, ¿no? Hay que entender básicamente cuáles son las características bien marcadas que tiene un enfoque predictivo o un enfoque cascada, de alguna manera. Y a partir de ahí entender las diferencias con los enfoques ágiles. ¿Cuáles son las características bien marcadas que tenemos dentro de un enfoque predictivo? Su propio nombre lo dice, ¿no? Trata de alguna manera, de tener todo controlado, de predecir de alguna manera, ¿no? Entonces, una de las grandes características que tiene un enfoque predictivo es que se da por asentado, de alguna manera, que todo lo que tenemos desde el inicio, o sea, todos los requerimientos que tenemos desde el inicio, son los requerimientos que se van a considerar durante el proyecto. O sea, tratamos en que todos los requerimientos que tenemos básicamente en las etapas iniciales del proyecto
¿no? Es lo que se va a hacer durante el proyecto, ni más ni menos, ¿no? Y eso es lo que básicamente hacemos cuando definimos un alcance, ¿no? Cuando definimos un alcance a un nivel detallado, finalmente decimos, ok, esto va a entrar en el proyecto, inclusive esto no va a entrar en el proyecto, ¿no? Y tratamos de que esté lo más detallado posible y que esto se pueda, obviamente, en el transcurso del proyecto controlar. Entonces, asumimos que las unidades de negocio, que los stakeholders, ¿no? Desde el inicio ya saben lo que necesitan, ¿no? Entonces, sobre eso definimos el alcance del proyecto, definimos los requerimientos, nuestro backlog, los requerimientos, y asumimos que esto es lo que tenemos que hacer. Sobre eso, básicamente planificamos, hacemos una planificación detallada, ¿no? Que llevamos a cabo en la forma tradicional de llevar a cabo los proyectos. Y otra de las características que tiene un enfoque Whirlpool o cascada es justamente que las fases, de alguna manera, o las etapas en los proyectos terminan siendo secuenciales, ¿no? Es otra de las etapas otra de las características que tenemos en los enfoques tradicionales, ¿no? Que empezamos a tener etapas o fases secuenciales dentro del proyecto, ¿no? Entonces termino una, empiezo otra. Aquí, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplito normalmente del desarrollo de software, por ejemplo, ¿no? Donde hacemos primero un análisis de requerimientos como primera fase, ¿no? Un análisis de requerimiento, luego entramos a la etapa de diseño, a la etapa de desarrollo, que es cuando empezamos a hacer código, la etapa de pruebas, que es el testeo, ¿no? Empezamos a probar y finalmente hacemos el deployment, que es básicamente sacar a producción, poner a operar, ¿no? El resultado de nuestro proyecto, en este caso sería el producto, ¿ok? El producto de nuestro proyecto. ¿Cuál? ¿Ok? Lo ponemos a operar. De tal forma que ya podamos entregar valor. ¿A quién? Empezamos a entregar valor a nuestros usuarios, ¿no? A nuestros usuarios, a quienes va dirigido nuestro producto o servicio. Ok, entonces el enfoque predictivo tiene tres características bien marcadas. Uno, que asumimos que el alcance, ¿no? El alcance es conocido desde el inicio, o sea, los requisitos son conocidos desde el inicio. Asumimos eso. Y que normalmente no van a haber cambios, ¿no? Que normalmente van a ser cambios bien controlados, ¿no? Entonces, asumimos que tenemos los requisitos básicamente desde el inicio, que conocemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que tenemos etapas secuenciales, ¿verdad? Etapas secuenciales o fases secuenciales. Y la tercera característica es que si, por ejemplo, este proyecto dura, vamos a poner aquí una escala de tiempo, este proyecto dura 10 meses, ¿ok? Mi entrega de valor, mi entrega de valor va a ser en qué momento normalmente. Yo voy a entregar valor siempre y cuando pueda poner producto o servicio que funcione en las manos de los usuarios. ¿Okay? O sea, que ya pueda utilizarse, que ya ellos ya puedan utilizarlo. Vamos a imaginar que es no sé, un sistema contable, un software contable. La única manera de agregarles valor, por ejemplo, a los usuarios directamente de contabilidad, es que este software contable ya esté operando y ellos puedan utilizarlo. Entonces, ¿qué ocurre en las etapas o en un enfoque predictivo? Que esa entrega de valor normalmente es al final, ¿no? O sea, termino todos los 10 meses del proyecto y hago el deployment o el pase a producción, ¿no? Pongo a operar mi producto o servicio y esa entrega de valores al final, ¿no? Esas son las tres características bien marcadas que tenemos en un enfoque predictivo. Okay. Ahora, a partir de aquí, ¿no? Hoy en día hablamos mucho, ¿no? De que hay mucha incertidumbre, ¿no? Empezamos a hablar, por ejemplo, de los entornos VUCA, ¿no? El entorno VUCA, donde hay mucha volatilidad, hay mucha incertidumbre, hay mucha ambigüedad, por ejemplo, estamos en un ambiente complejo donde hay mucha incertidumbre, donde los requisitos cambian cada vez, o las necesidades que tenemos como usuarios, como mercado, como consumidores, cambian cada vez más rápido, ¿no? Hay mucha volatilidad en ese sentido, hay mucha ambigüedad también. Entonces,
inclusive hoy ya estamos migrando de un entorno que le llamamos VUCA al entorno BANI, ¿no? Post pandemia aparece el entorno BANI de alguna manera, pero básicamente estamos en un entorno donde las cosas, ¿no? Donde las necesidades, los requerimientos cambian muy de forma volátil, ¿no? Eh, es más difícil siempre encontrar relaciones entre los requerimientos, entre las necesidades, entre los productos de alguna manera. Y es ahí de alguna manera partiendo desde, si hablamos un poquito de historia, por allá por el año 2000 entre el 2001 y 2003, es que se empieza un poco exactamente en los proyectos de desarrollo de software, donde se utilizaba el enfoque predictivo, el enfoque cascada, que era lo que se utilizaba en ese entonces, eh, se empieza un poquito a cuestionar si el enfoque básicamente nos permite desarrollar productos que agreguen valor, o sea, software que pueda agregar valor, ¿no? Porque teníamos de alguna manera deficiencias en el tema en que teníamos proyectos que se consideraban no exitosos, ¿no? Estaban fuera de plazo, fuera de cronograma, ¿no? Bueno, fuera de plazo, fuera de cronograma, sobrecosteados, y cuando entregábamos valor, cuando entregábamos el producto final, no era lo que los usuarios, no era lo que los usuarios esperaban como tal. ¿Okay? No era lo que los usuarios esperaban como tal. O había muchas deficiencias, ¿no? En la entrega de calidad, de alguna manera, ¿no? No satisfacía las necesidades que tenían los usuarios como tal. Entonces ahí es donde se empieza a plasmar la necesidad, ¿no? De utilizar un enfoque distinto, ¿no? Una forma de entregar valor de manera distinta. ¿Ok? Y empezamos a hablar un poco, en ese tiempo ya habían representantes de la agilidad, pero y se empieza a tomar un poco más de relevancia. ¿Ok? Y empezamos a hablar un poco de los enfoques ágiles, se empieza a tomar un poco más de relevancia. Donde los enfoques ágiles, a diferencia del predictivo, a diferencia de decir, ok, aquí priorizamos mucho, vamos a hablar así, aquí priorizamos mucho, por ejemplo, el pensamiento de proyecto, ¿no? Vamos a poner así, lo que conocemos como el project mindset. Priorizamos mucho el pensamiento de proyecto, el project mindset. ¿Qué es el project mindset? Básicamente es pensar, ¿no? Tener un pensamiento de proyecto. ¿Qué es tener un pensamiento de proyecto? Es básicamente lo que tenemos los project managers, por ejemplo, ¿no? Los project managers estamos pensando más en proyectos. ¿Cuál es la responsabilidad de un project manager? La responsabilidad de un project manager es básicamente, ¿no? Cumplir con el alcance, cumplirlo con lo que tenemos que hacer durante el proyecto, ¿no? En el tiempo establecido, acá en estos 10 meses, ¿ok? Y con los costos establecidos o planificados, ¿no? Básicamente, ¿ok? Eso es básicamente pensar en forma de proyecto, ¿no? Lo difícil es cuando empezamos a querer trabajar en un enfoque ágil, ¿no? Y que nos cuesta un poquito. ¿Por qué? Porque el enfoque ágil empieza a pensar o sugiere, ¿no? Empezar a ver o tener un pensamiento no de proyecto, sino más de producto. ¿Ok? Product mindset. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Ok? La diferencia es que el proyecto básicamente se centra en estos 10 meses que termina el proyecto, tiene un inicio y un fin, y que en estos 10 meses tenemos que hacer lo que definimos desde el inicio, los requerimientos. Mientras cuando nosotros hablamos de un pensamiento de producto, nosotros más que en ese tiempo de los 10 meses nos enfocamos en poder entregar valor, y que esta entrega de valor no sea solo al inicio, sino que esta entrega de valor hacia los usuarios sea de manera incremental, o sea, que vayamos incrementando el valor cada cierto tiempo a los usuarios. ¿Ok? Entonces, básicamente partimos que en la agilidad propone, si algo que va a ser constante van a ser los cambios, porque estamos en un entorno donde hay alta incertidumbre, ¿okay? Donde las cosas son desconocidas, desde el inicio no sabemos básicamente todo lo que tenemos que hacer, vamos a irlo descubriendo en el camino.
¿sí? Entonces, una de las primeras características que tenemos en un enfoque ágil es que si bien nosotros podemos tener unos posibles requerimientos desde el inicio, que a esos requerimientos normalmente las aterrizamos en lo que conocemos como historia de usuario, si bien yo puedo tener unos posibles requerimientos o historias de usuarios del inicio, esto va a ir variando en el camino, o puede ir variando en el camino. ¿Ok? ¿Por qué puede ir variando? Porque básicamente nosotros nos centramos en la entrega de valor. Y si para poder entregar valor tenemos que adicionar nuevas cositas, nueva funcionalidad, ¿no? Ir variando algunas cosas, ¿ok? Lo hacemos básicamente. Ese es un poco tener un pensamiento de producto, centrarse en la entrega de valor a través, a través del producto o servicio, y que esta entrega de valor o este producto o servicio tiene que irse mejorando en el camino. En ese sentido, el desarrollo del producto básicamente se va realizando a través de iteraciones cortas, ¿no? A través de iteraciones cortas. Esas iteraciones pueden durar 15 días, pueden durar un mes. Vamos a imaginar que estas iteraciones duran un mes. Entonces, si yo tengo, ¿no?, presupuestado, ¿no?, o proyectado que mi proyecto va a durar 10 meses, puede ser que esos 10 meses, ¿no?, yo los trabaje, ¿ok?, para desarrollar el producto o el servicio, pero los empiezo a trabajar, no planifico de largo aliento esos 10 meses, de cara a los 10 meses, porque de hecho que van a cambiar en el mes 5, en el mes 6 van a aparecer nuevas cosas seguramente. Empezamos a trabajar con iteraciones. Si empezamos a trabajar con iteraciones, por ejemplo, de un mes, significaría que cada iteración va a durar, o sea, voy a tener 10 iteraciones, ¿no? Voy a tener la iteración 1 por acá, vamos a poner así, la iteración 1, ¿no?, la iteración 2, la iteración 3, de alguna manera, ¿no? Y así voy a tener hasta 10 iteraciones. ¿Qué me permite esto de alguna manera? ¿Qué es lo que nos permite esto? Empezar a trabajar en ciclos cortos, iteraciones cortitas. Esos ciclos son ciclos de aprendizaje. Le va a permitir al equipo del proyecto o al equipo que está desarrollando el producto, le va a permitir ir aprendiendo a través de recibir feedback constante, recurrente, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es planificar también, vamos a desarrollar, nos vamos a probar, luego nos vamos a reunir con el negocio, recibimos su feedback, y a partir del feedback que nos pueden brindar de lo que vamos desarrollando, ¿no?, del producto o del servicio, a partir de ese feedback vamos mejorando ese producto o ese servicio. Y también vamos mejorando como equipo, porque también hacemos feedback, ¿no?, lecciones aprendidas del propio equipo dentro de esa iteración. Entonces, estas iteraciones vienen a ser ciclos cortos de aprendizaje, ¿no?, ciclos de aprendizaje para el equipo, para que vaya aprendiendo del producto y vaya adaptando ese producto, o para que vaya aprendiendo del servicio como tal, de alguna perdón, para que vaya aprendiendo del equipo como tal, ¿no? El equipo vaya estableciendo mejoras continuas, estrategias para mejorar como equipo, ¿no? Cómo mejoramos la comunicación, cómo mejoramos el trabajo en equipo, cómo resolvemos conflictos más rápido, cómo removemos impedimentos, ¿ok? Y empezamos a trabajar con ciclos cortos de aprendizaje, que si nosotros esto utilizamos un framework, por ejemplo, como Scrum, que es el más conocido, esas iteraciones se llaman, en Scrum, se llaman sprints, ¿no? Se llaman sprints. ¿Ok? Entonces empiezo a trabajar con iteraciones cortas, de tal forma que en cada iteración yo empiezo a tener un resultado, ¿no? Un incremento. Voy teniendo, obviamente, mientras más avance, voy teniendo el incremento mayor, ¿no? ¿Qué buscamos? Luego que este incremento vaya, de alguna manera, a los usuarios, ¿no? Y aquí voy entregando valor, miren. Busco entregar valor ya, que ellos lo puedan utilizar, que sea operativo, que esté operativo y que ellos lo puedan utilizar. Entonces, este valor va volviéndose, ¿qué cosa? Incremental, ¿no? Porque cada cierto tiempo, y buscamos que en el menor tiempo posible, se dé esta entrega de valor. A diferencia que un enfoque predictivo. ¿Por qué? Porque en un enfoque predictivo, la entrega de valor, ¿en qué momento es? Al final, ¿no? La entrega de valor siempre es al final. ¿Ok? Entonces, esa es la gran diferencia, miren, ¿no? Tenemos
alcance variable, a diferencia del predictivo, que es un alcance, ¿no?, que se entiende que no varía, que desde el inicio ya tenemos claro el alcance. Otra de las características diferentes es que no hacemos una planificación detallada, empezamos a trabajar por iteraciones, ¿ok? Empezamos a hacer a través de iteraciones, ciclos de aprendizaje cortos, ¿no? Lo otro es que buscamos entregar valor incremental y no solo al final, sino buscamos entregar valor incremental y en base a esa entrega de valor recibimos feedback rápido para poder eh, ir mejorando el desarrollo del producto o del servicio. ¿Ok? Entonces, esta es la gran diferencia que hay entre los enfoques ágiles y los enfoques predictivos, ¿no? Siempre el PMBOK, o en su mayoría el PMBOK, siempre ha estado un poco orientado, ¿no? En las versiones del PMBOK siempre ha estado orientado a los enfoques predictivos, ¿no? Hoy en día ya mucho está tomando en cuenta ambos enfoques, ¿no? Y también los enfoques híbridos, que es un poco tener en consideración, ¿no?, ambos enfoques dentro de un mismo desarrollo de producto o de proyecto. ¿Ok? Entonces, debemos conocer de ambos enfoques. Y de cara al examen de certificación, también necesitamos conocer de ambos enfoques, ¿no? Mientras que aquí podemos orientarnos mucho, como material de estudio, podemos orientarnos mucho al PMBOK, ¿no? El PMBOK versión 6, por ejemplo, que es ahorita el que está vigente para el examen, ¿ok? Al PMBOK versión 6, donde nos hablan de los procesos de gestión, los 49 procesos de gestión, ¿ok? Aquí podemos orientarnos mucho como material de estudio, que también está formando ya parte del material de estudio para podernos preparar para el examen de certificación PMP, ¿no? La guía ágil del PMI, ¿no? La guía ágil, ¿okay? La guía ágil del PMI. Aquí nos hablan todos sobre la agilidad, ¿no? Básicamente, ¿no? Los principios ágiles, todo lo referente a la agilidad, la guía ágil del PMI. Entonces, estos son como nuestras dos fuentes de información o nuestras dos fuentes para podernos preparar de cara al examen de certificación. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a hacer vamos a profundizar un poquito sobre el enfoque ágil, ¿ok? Sobre todo cuando nosotros hablamos del enfoque ágil, ¿no? Cuando decimos que a veces cuesta mucho, alguien que viene trabajando mucho tiempo en los enfoques predictivos, ¿no?, en la forma en cómo llevan sus proyectos de forma secuencial, de la forma tradicional, ¿no? Y empezamos un poquito a orientarnos al enfoque ágil, a veces termina siendo un poco complicado, ¿no?, esa transición, porque hay que cambiar un poco el tema del mindset, ¿no?, de la forma de pensar, ¿no? Cambiar un poquito el chip, ¿no? Verlo de manera distinta. Y no solo pensar en proyectos, sino también pensar ahora en productos y cómo gestionas ese producto y cómo vas mejorando ese producto en el camino, ¿no? Más allá de los 10 meses que tienes para el proyecto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, por allá por el año 2003 que les estaba comentando, es donde de alguna manera se empiezan a definir o se empieza a formalizar, ¿no? Un documento que es el Agile Manifiesto o el Manifiesto Ágil, donde se empieza a definir un poco el enfoque ágil y de alguna manera los valores y principios que deberíamos tener en cuenta para poder adoptar el tema de agilidad, ¿no? El tema del Agile Mindset o de la mentalidad ágil, como lo conocemos, ¿no? Empezar a adoptar esa mentalidad ágil, ¿no? Entonces, vamos un poquito ahí a ese pequeño resumen de la mentalidad. ¿Ok? Vamos acá. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de mentalidad ágil, ¿no?, que es lo que debemos ir adoptando para poder abordar un enfoque ágil, la mentalidad ágil, bueno, partimos en que la agilidad es un mindset, ¿no? Es una forma de pensarla, es una forma diferente de ver las cosas. La mentalidad ágil como tal, ¿no?,
se desdobla o se compone de dos, vamos a valga la redundancia, de dos componentes, ¿no? De dos partes, básicamente. Uno que tiene que ver con ser ágil, ¿no? Que esto es más la parte, vamos a ponerlo así, la parte intrínseca o la parte interna, vamos a ponerlo así. La parte interna, o sea, nuestro interior, nuestra forma de pensar, ¿ok? Y esto tiene que ver más con la parte externa. ¿Ok? El hacer ágil o el hacer agilidad. ¿Qué significa eso? Hacer agilidad tiene que ver con todo lo exterior, todo lo que se puede ver. ¿Qué significa? En otras palabras, poner en práctica, utilizar alguna herramienta, técnica, framework, ¿no? Ágil, básicamente. De eso, de estas prácticas hay muchas, ¿no? Y cada vez van saliendo más prácticas ágiles. Uno de los marcos de trabajo, frameworks más conocidos y que normalmente utilizan los equipos es Scrum, por ejemplo, y que seguramente han escuchado, ¿no? Pero no es el único, hay muchos, ¿no? Dependiendo también en qué situación nos encontramos o qué tipo de producto o servicio es. Por ejemplo, ¿no? Tenemos XP, tenemos framework de escalamiento también, Safe, ¿no? LESS, Nexus, TDD, que también es una práctica para el desarrollo de software. Entonces tenemos infinidad de prácticas, muchas prácticas en temas el tema de agilidad, ¿ok? Pero lo cierto es que para poder empezar a trabajar con estas prácticas ágiles, para poder empezar a trabajar con las prácticas ágiles de alguna manera, para exteriorizar la agilidad y hacerlo bien, hay algo que es importante, ¿no? Que es la parte interna, la parte del ser, la parte intrínseca. En otras palabras, tu pensamiento per se. ¿No? Porque básicamente tu forma de pensar guía tu comportamiento o guían los comportamientos dentro de la agilidad, ¿no? Es como un ejemplo que yo siempre doy para que se entienda de manera muy fácil, es que cuando tú estás yendo, puedes estar en una situación, no sé, en la calle y a alguien por ahí está caminando a alguien y se le cae un objeto, ¿no? Vamos a poner una billetera o un celular, un objeto. ¿Ok? Entonces, en esa situación que la persona no se da cuenta, nosotros podemos abordar o tomar dos decisiones, ¿no? Una que es recogerlo y devolvérselo y la otra es que recogerlo y nos lo quedemos, ¿no? Ambos estamos aquí, esas son acciones, se exteriorizan esas acciones. La pregunta es qué cosa guió esas acciones, ¿no? ¿Qué cosa guió que o se la devolvemos o nos la quedamos, ¿no? Y la respuesta que viene a nuestra mente va a ser, ¿qué cosa? De hecho, los valores que tenemos como personas, los principios que tenemos como personas, y que en algún momento seguramente nos inculcaron esos valores y principios. Igualito funciona por el tema de agilidad, ¿no? Y de alguna buena práctica, ¿no? Es un tema más que todo cultural, es un tema de mindset, de pensamiento, ¿no? De chip. Y es ahí donde a raíz de que nosotros podemos adoptar, ¿no? Valores y principios de la agilidad, ¿no? Podamos ir adoptando esa mentalidad ágil o ese pensamiento ágil, ¿no? Y interioricemos estos valores y principios y los hagamos parte de nosotros, nuestro pensamiento ágil, nuestra mentalidad ágil va a poder ir conduciendo de mejor manera nuestro comportamiento exterior, ¿no? En otras palabras, utilizar las herramientas ágiles de la mejor manera posible. Entonces, si no tenemos esta base, va a ser complicado, ¿no? O sea, no solo conocer los valores y principios, sino hacerlo parte de nosotros, hacerlo parte de nosotros, ¿no? Que los entendamos, los adoptemos, ¿ok? Y involucrarlos en nuestro día a día, ¿no? Llevarlo a cabo en nuestro día a día. Eso es importantísimo. Bien, ¿y cuáles son esos valores y principios? Bueno, vamos por los cuatro valores, que es un poco yo creo que hoy ya me voy contento con que tengamos claros los cuatro valores de la agilidad que se definieron en el manifiesto ágil, ¿ok? En el manifiesto ágil. A ver, vamos acá. Acá es un modo resumen. Son cuatro valores que se expresan o que se definen en el manifiesto ágil, ¿ok? Por ejemplo, el primer valor del manifiesto, vamos a poner acá otro color.
Ok, por ejemplo, el primer valor del manifiesto, ok, nos dice siempre, si se dan cuenta en cada valor, voy a poner los números, en cada valor perdón, en cada valor hay una parte resaltada de amarillo y hay una parte, ¿no? No resaltada. Entonces, siempre la parte resaltada de amarillo en cada valor se entiende que es mucho más importante que la parte no resaltada. ¿Cómo entendemos eso? El primer valor del manifiesto nos dice que es mucho más importante siempre, ¿no? Contar, ¿no? O tener claro que es mucho más importante las personas, los individuos, las personas y cómo interactúan estas personas, o sea, cómo se relacionan las personas, cómo se comunican, cómo trabajan en equipo, cómo resuelven conflictos, ¿ok? Eso es mucho más importante en la agilidad, eso es mucho más importante que los procesos y herramientas que podamos tener dentro de la organización, ¿no? Con esto no se quiere decir que tampoco que los procesos y las herramientas no son importantes, son muy importantes, ¿no? Porque hay que tener procesos bien definidos, procesos optimizados, contar con herramientas que nos puedan facilitar nuestro trabajo. Hoy en día las herramientas tecnológicas son sumamente claves en cualquier organización, ¿no? Los procesos y herramientas son importantes, pero más allá de eso, mucho más importante que los procesos y herramientas que podamos tener, más importante es las personas y cómo interactúan las personas, cómo las personas se comunican, trabajan en equipo, resuelven conflictos, ¿ok? Eso es mucho más importante, ¿sí? Entonces ese es el primer valor del manifiesto. Las personas somos mucho más importantes, las personas y nuestra interacción, la forma como nos relacionamos y comunicamos, es mucho más importante que los procesos y herramientas que podamos tener, ¿ok? Número dos, ¿ok? El segundo valor del manifiesto es mucho más importante contar siempre con un producto que pueda funcionar, o sea, agregar valor. Lo más importante en la agilidad también es la entrega de valor. ¿Y cuál es la única forma de poder entregar valor? ¿Cuál es la única forma de poder entregar valor? A través de un producto o servicio que funcione. Entonces, el segundo valor del manifiesto nos dice, ¿no? Es mucho más importante contar con un producto o servicio, básicamente, ¿no? Que funcione, que pueda agregar valor, ¿no? Eso es mucho más importante que la documentación extensiva que pueda tener, ¿no? O mucha documentación que pueda tener. Con eso tampoco decimos que la documentación no es importante documentar, pero debemos documentar lo necesario. El foco no debería estar en la documentación, debería estar en la entrega de valor a través de un producto o un servicio que funcione, básicamente, ¿okay? Que esté operativo. Como nosotros, chicos, cuando nosotros somos usuarios de muchos servicios dentro de nuestro celular, ¿no? A veces se caen las apps del banco, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? ¿No? Tenemos que hacer una operación y el app no está, o el servicio, ¿no? Está caído. Entonces, ahí sentimos que no nos entregan valor. Entonces, la única forma de entregar valor es tener un producto o servicio que funcione, ¿no? Más allá de la documentación que podamos manejar. Ok, número 3, tercer valor del manifiesto, es mucho más importante, bueno, el tercer valor del manifiesto es mucho más importante siempre es mucho más importante estar en constante colaboración o estar predispuesto siempre a colaborar con nuestro cliente, más allá de los contratos que podamos tener o de la negociación contractual o los acuerdos contractuales que podamos tener con el cliente, ¿no? Con esto tampoco decimos o tampoco queremos decir que los contratos no se deberían respetar. De hecho, los contratos están para ser respetados, pero se busca de alguna manera siempre estar predispuestos en lo más que se pueda, ¿no? Y ser flexibles en el sentido en poder colaborar con el cliente, porque lo que buscamos básicamente es poder entregar valor hacia el cliente, ¿no? Hacia los usuarios, hacia el cliente, y siempre deberíamos estar predispuestos a poder colaborar en lo que se pueda. Obviamente dentro de los límites permitidos, ¿no? Si hablamos de que hay un contrato de por medio, donde hay también un pago de por medio, obviamente hay que manejar esa flexibilidad dentro
de los límites permitidos, ¿no? Básicamente, porque siempre debemos buscar un win-to-win, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero el tercer valor del manifiesto, debemos estar siempre predispuestos a poder colaborar con el cliente más allá de una negociación contractual. ¿Ok? Y el cuarto valor del manifiesto, el cuarto valor, y es uno que nos cuesta mucho, por ejemplo, es abrazar el cambio. Siempre es mucho más importante abrazar el cambio, responder ante el cambio, adaptarnos a los cambios, ya sea que este cambio se presente al inicio, ¿no? En las etapas intermedias o en las etapas finales del desarrollo del producto, ¿okay? Debemos buscar abrazar ese cambio, o sea, adaptarnos a los cambios lo más rápido que podamos, con la consigna, obviamente, de poder entregar valor, ¿no? Eso es mucho más importante, abrazar el cambio, responder ante el cambio, eso termina siendo mucho más importante que seguir un plan determinado, ¿no? O un plan rígido, un cronograma que ya tenemos planificado de alguna manera. ¿Ok? Entonces es mucho más importante responder ante el cambio, abrazar el cambio, más allá de seguir un plan determinado. ¿Ok? Entonces estos son los cuatro valores del manifiesto. De alguna manera, los cuatro valores que se definen en el manifiesto ágil, ¿no? ¿Ok? Acompañado con los 12 principios, sientan las bases formalmente de la agilidad, valores y principios que deben adoptar las personas que de alguna manera van a entrar a utilizar alguna práctica ágil, algún enfoque ágil o una práctica o framework ágil, por ejemplo, como Scrum. ¿Ok? Entonces, eso es un poquito, de manera resumen introductoria, lo que es lo que debemos conocer de entrada de los enfoques ágiles. La diferencia que existe, de alguna manera, con los enfoques predictivos, ¿no? Entonces, no se trata de que uno sea mejor que otro, sino debemos, de alguna manera, saber en qué momento podemos utilizar un enfoque predictivo o en qué momento podríamos utilizar un enfoque ágil como tal, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un contexto donde las cosas, no hay mucha incertidumbre, donde se conocen de alguna manera las cosas que tenemos que hacer, o sea, los requisitos se conocen desde el inicio, tenemos un poco la certeza de que no van a haber cambios porque todo está de alguna manera controlado, no hay mucha incertidumbre, podría utilizar sin ningún problema el enfoque tradicional o el enfoque cascada, ¿no? El enfoque tradicional o cascada, de alguna manera. ¿Ok? Si no, si estoy en un ambiente o si estoy en un contexto donde hay mucha incertidumbre, ¿no? Donde las cosas no están claras desde el inicio, ¿no? Donde voy a tener que ir conociendo en el camino qué cosas puedo ir adicionando al producto o servicio para poder ir entregando valor, ¿no? Para ir conociendo de alguna manera cómo debería desarrollar mejor mi producto o servicio, entonces no, o sea, no debería de alguna manera poder utilizar un enfoque predictivo, porque el enfoque predictivo a la larga me va a generar, primero, problemas en la gestión, ¿no? Porque voy a tener solicitudes de cambio por todos lados, ¿no? Segundo, me va a impactar en la satisfacción de los usuarios, porque ya está definido desde el inicio y hay un presupuesto asignado, me va a impactar directamente. ¿Ok? Y básicamente al final del proyecto no voy a entregar el producto que los usuarios, o el producto o servicio, o la entrega de valor que los usuarios esperan. ¿Ok? Entonces debo saber, de alguna manera, poder identificar, ¿no? Y eso nos da la experiencia, la experiencia, también conocer los enfoques, saber en qué contexto nos estamos desenvolviendo, en qué contexto se va a desenvolver el proyecto, entender la cultura organizacional también, ¿no? Y a partir de ahí poder escoger el mejor enfoque posible para el desarrollo de nuestro producto o nuestro servicio. ¿Ok? Eso es importantísimo. A ver, preguntas hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver si por ahí me ayudan con el chat, si es que hay alguna pregunta. Chicos, con confianza, a ver si tienen por ahí una pregunta por el chat. Por acá puedo ver el chat. Creo que...
A ver, ¿tenemos por ahí alguna pregunta? ¿No? Chicos, a ver si me ayudan porque no puedo ver el chat. ¿Tenemos por ahí alguna pregunta? ¿No? Díganme, no, sí. Entiendo que no. A ver, seguimos entonces. A ver, vamos a ver entonces ahora preguntitas, ¿no? Porque le había prometido. ¿Ok? Preguntas que dentro del examen de certificación, como les había comentado, suelen tener, ¿no? Aproximadamente entre 40 y 50% vienen preguntas respecto a la agilidad, ¿no? Sobre los enfoques ágiles. ¿Ok? Así que es importante conocer qué tipos de preguntas también hay. Aquí vamos a revisar algunas preguntas. Vamos a entrar a detallar algunos conceptos de no estar claro. ¿Sí? A ver, vamos a ver aquí. Aquí, chicos, quisiera que me ayudaran con sus claves en el chat. A ver, ahí voy a ver cómo las veo. A ver, dice, vas a encargarte de dirigir, vamos a esta pregunta, vas a encargarte de dirigir, dice, un proyecto, a ver, creo que acá, en un segundo. Se me fue. Se me fue la presentación, creo. ¿Me pueden confirmar? Sí, ingeniero, se Sí. ha dejado de compartir. Sí, sí. A ver, dame un segundo acá. Sí. A ver, mientras usted comparte nuevamente la pantalla, recordarle a los ¿Sí? participantes que hace unos minutos acabamos de lanzar una oferta para todos los participantes de esta noche para que se puedan inscribir a este curso de preparación PMP. Tendrán un 50% de descuento, ya no pagarán 900 soles, sino solo 449. Nos quedan muy poquitos cupos, solamente son 10 vacantes, entonces aprovechen en inscribirse. Ya, Las está clases. perfecto eso, está buenísimo. Chicos, ahora ya, ¿me pueden decir si ya ven mi pantalla? No, todavía no se puede ver. ¿No? No, no, todavía no. A ver, va de nuevo, va de nuevo. Cierra. Ahí va de Igual hay nuevo. algunas preguntas también en el chat, las resuelvo al finalizar, ¿verdad? ¿Hay preguntas? A ver. Sí, a ver, Vamos vamos con... resolviendo. Acá nos pregunta Joseph, ¿el curso PMP es teórico o práctico? Ya, Joseph, ahí. Bueno, tiene de ambos, ¿no? Porque necesitamos revisar, de hecho necesitamos revisar conceptos, los procesos de gestión, necesitamos necesitar prácticas, herramientas, frameworks también, en el caso de agilidad, por ejemplo, revisamos el framework de Scrum. Necesitamos la base, de alguna manera, necesitamos la base para poder, de luego, en la práctica, y la práctica son full preguntas, porque si vamos a prepararnos para el examen de certificación, necesitamos practicar lo máximo posible. Una de las claves de poder prepararnos, ¿no? Conscientemente algo que les puedo asegurar y que eso siempre soy transparente es que no hay algún solo curso que tan solo viendo las clases del curso o asistiendo a las clases del curso ustedes puedan sentirse totalmente preparados. O sea, tienen que acompañarnos a nosotros, tienen que acompañarnos a nosotros con mucha práctica. Por eso es que les brindamos muchas preguntas, un banco de preguntas extenso para que ustedes en el aula virtual, aparte de ver los videos, repasar las clases y todo ello, practiquen también, practiquen preguntas. El examen de certificación PMP es uno de los exámenes más, vamos a llamarlo así, un poco más complicados de poder obtener, ¿okay? Por la cantidad de información. Ahora ya no solamente hablamos del PMBOK, ¿no? Que es una guía de cerca de 500 hojas, páginas, ¿no? Ya no es una solamente la guía del PMBOK, sino ahora también se suma la guía ágil del PMI, también que necesitamos conocer, necesitamos revisar. Y estamos hablando de un examen de casi 4 horas, ¿no? Casi 4 horas, 180 preguntas, y que básicamente necesitamos practicar mucho. Primero, porque necesitamos conocer los procesos de gestión, las buenas prácticas de gestión de proyectos y aparte prepararnos mentalmente. Y esa preparación mental
se da con mucha práctica, ¿no? Porque, no sé, a ver si me pueden poner en el chat, ¿cuándo ha sido la última vez que han dado un examen de 4 horas? ¿Mm? ¿Hace cuánto? Por ejemplo, ¿no? Y a veces una de las cosas, y lo digo dentro de la experiencia, que ya vengo preparando muchos años ayudando a personas que se puedan certificar, algunas personas a veces no pasan el examen no es porque no sepa, sino que subestiman, por ejemplo, las 4 horas, ¿no? Hay que preparar o hay que condicionar el cuerpo, la mentalidad para poder estar en un examen a presión, 4 horas, ¿no? Con una camarita todo el tiempo ahí, ¿no? Mirándote o supervisándote y teniendo por pregunta para responder solamente 1.2 minutos. ¿Ok? Entonces, hay que ir no solamente conociendo los conceptos, sino practicar mucho. Y ahí tenemos que practicar mucho con las preguntas tipo de examen de certificación, que vamos a ver unos ejemplitos ahorita. ¿Ok? Excelente, ingeniero. Sí, bueno, acá hay otra pregunta más, Sí, sí. igualmente de Joseph. ¿Se resolverán preguntas PMP en las sesiones en vivo en el curso? Sí, sí, claro. En todas las sesiones tenemos preguntas, resolvemos preguntas en todas las sesiones. O sea, de la sesión que llevamos, de los temas que revisamos, resolvemos preguntas tipo de repaso, ¿no? Resolvemos tipos de preguntas de repaso, les dejamos preguntas también para que ustedes puedan también complementar y practicar. En el aula virtual hay muchas preguntas y están también orientadas por temas, ¿no? Entonces, para que ustedes los vayan revisando en cada sesión que vamos llevando. ¿Ok? Sí. Bueno, acá hay una última pregunta por el momento. Dice, en la gestión de proveedores locales, ¿qué enfoque recomendaría usted? En la gestión de proveedores locales, Sí, ¿dónde eso nos pregunta Daniel Godoy. Daniel Godoy? A ver, podrías, no sé si ahí, Daniel, podrías detallar un poquito más la pregunta, porque si me hablas de gestión de proveedores, bueno, dentro del PMBOK, de las buenas prácticas, tenemos procesos, ¿no? Para gestionar proveedores, básicamente, ¿no? Tenemos que hacer primero un plan, ¿no? Un plan de nuestra gestión o sea, de nuestra gestión de adquisiciones. Tenemos que decidir si vamos a comprar, por ejemplo, si vamos a alquilar algún equipo, producto, o si vamos a contratar algún servicio, ¿no? Y tenemos que decir, de alguna manera, por ejemplo, qué tipos de contrato, empezamos definiendo qué tipo de contrato vamos a utilizar, eso es importantísimo, ¿no? Dentro del proyecto, ¿qué tipo de contrato vamos a hacer? Hay tipos de contrato que vamos a revisar también en el curso, lo que se conoce como, por ejemplo, contrato de precio fijo, que es yo te contrato, tengo una necesidad como proyecto, ¿no? Y voy a pagar, no sé, $20.000. Te voy a pagar eso y necesito que me des el producto o el servicio. Si eso es lo que te voy a pagar, el precio fijo cerrado, ¿ok? Hay otros, por ejemplo, el contrato por tiempo y materiales, que es más flexible, ¿no? De acuerdo al tiempo, hay una parte fija y una parte variable, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, tú me vas a asignar un recurso que me va a ayudar en el proyecto, me cobras 100 soles por hora por ese recurso, ¿ok? Pero la variabilidad está en el tiempo que va a estar en mi proyecto, ¿no? Si está 10 horas o si está 100 horas, dependiendo de eso va a ser el pago. Ese es un contrato, por ejemplo, por tiempo y materiales. Defines el tipo de contrato, defines cómo vas a licitar, cómo vas a hacer esa contratación de proveedores. Por ejemplo, qué criterios vas a tomar en cuenta para evaluar las propuestas de los proveedores, por ejemplo, ¿no? Si voy a algunos, lo normal que evalúas, ¿no? Son el tiempo de entrega, ¿no? La calidad o la experiencia que tiene el proveedor, el costo también de su propuesta técnica, pero dependiendo de la situación que nos encontremos, esos criterios que nosotros tenemos para evaluar van a tener diferentes ponderaciones o pesos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo me encuentro en la parte de un proyecto donde el tiempo apremia, ¿no? O sea, estoy demasiado apurado porque el proveedor me pueda entregar rápidamente el servicio, ¿ok? Seguramente mayor peso va a tener mis tiempos de entrega, ¿no? De repente gastaré, no sé, gastaré un poquito más, pero priorizaré mis tiempos de entrega. Si tengo poco presupuesto, por ejemplo,
dentro del proyecto priorizaré mejor seguramente el costo de la propuesta técnica. Entonces, esas cosas las vamos definiendo en nuestro plan de adquisiciones y en base a eso invitamos a licitar, ¿no? Recibimos propuestas técnicas, evaluamos en base a los criterios de aceptación y sobre eso decidimos qué propuesta es la ganadora y a partir de ahí tenemos el contrato de por medio, el acuerdo con el proveedor y mientras se va dando el servicio tenemos que ir monitoreando ese servicio o, en base al contrato, ¿no? Y algo que de repente no se toma muy en cuenta es que dentro de las responsabilidades de hacer una buena gestión de adquisiciones también es asegurar que los proveedores puedan recibir el pago a tiempo, ¿no? Porque a veces nos olvidamos un poquito de eso, nos entendemos un poquito de eso y es parte también de la gestión, de una gestión adecuada de adquisición. No sé si con eso he podido responder ahí tu pregunta, Daniel, si no, escríbenos un poquito más de detalle de repente. Okay. Sí, bueno, y ahora sí, para una Ya. pregunta más que nos hace Cris, Ya, que bueno, se encuentra ahorita en la reunión. Pregunta, con certeza para Latinoamérica, ¿cuál versión están evaluando? ¿Qué versión? ¿Con qué, perdón? Con certeza, ¿qué versión están evaluando? Asumo que de Ah, certificación ya. PMP. El examen, a ver, chicos, el examen de certificación, siempre hay dudas sobre eso, porque todos están teniendo dudas, igual a mí me comentan mucho el tema sobre eso. A ver, el examen de certificación actual, o sea, el examen de certificación vigente, bueno, a ver, vamos, no hay que confundir el examen de certificación con la guía del PMBOK actual. A ver, actualmente tenemos la guía del PMBOK versión 7, ¿no? Que ya salió hace algunos meses, salió la guía del PMBOK versión 7. Hay que tener en consideración varias cosas. Desde la versión 6 hacia atrás, siempre cuando salía la versión del PMBOK, siempre dejaba obsoleta la anterior. O sea, cuando salió la versión 5, dejó obsoleta la versión 4 y solo la versión 5 era la actual. Cuando salió la versión 6, dejó obsoleta la versión 5, ¿no? En este caso, la versión 7 del PMBOK, ¿ok? Es la única situación que se ha dado que la versión 7 no deja obsoleta la versión 6, ¿ok? Sino que tiene otro enfoque, mientras que el enfoque de la versión 6 es un enfoque por procesos, el enfoque de la versión 7 lo enfoca a través de principios y dominios. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ambas versiones van a convivir. O sea, si nosotros queremos conocer sobre la gestión de proyectos, tenemos que conocer ambas versiones. ¿Ok? De aquí en adelante tenemos que conocer ambas versiones para tener en cuenta el enfoque de procesos, el enfoque por principios y dominios. ¿Ok? Ahora, esto es en las guías del PMBOK. Respecto, cuando siempre sale una nueva versión del PMBOK, esto se demora en reflejarse en el examen de certificación, o sea, en actualizar el examen de certificación. Quiere decir que el PMI se toma un tiempo para que recién el examen de certificación se actualice. Okay. Actualmente, la versión vigente para el examen de certificación es la versión 6. Actualmente, todavía no se ha actualizado la versión 7. El PMI por ahí podría poner o sea, algunas preguntas piloto respecto a la versión 7, algunas preguntas piloto, pero normalmente estas preguntas, como son piloto, no son puntuadas. O sea, dentro del examen de certificación, esas 180 preguntas, todas no son puntuadas. Hay preguntas que no se puntúan. No lo podemos saber, nadie lo sabe, solo el PMI. ¿Ok? Entonces, normalmente estas preguntas que no se puntúan son las preguntas piloto, ¿no? Que puede lanzar el PMI para ir viendo cómo sería el cambio a la versión 7, por así decirlo. ¿Ok? Pero actualmente el examen está en base a la versión 6. Ahora, ¿hasta cuándo va a estar el examen en base a la versión 6? Porque en algún momento ya se tiene que actualizar a la versión 7. Bueno, hasta ahorita no hay una oficialización por parte del PMI cuándo se va a dar ese cambio. Se entendería que ese cambio se tendría que dar a partir del siguiente año. Puede ser en enero, puede ser en el primer trimestre, o sea, puede ser en marzo fácilmente, pero no hay nada oficial aún. O sea, actualmente si ustedes están proyectando dar el examen, por ejemplo, este año es en base a la versión 6. No hay, no se está tomando en cuenta
la versión 7 y si se toma en cuenta son algunas preguntas piloto como les estoy comentando. ¿Ok? Espero ahí haber respondido la pregunta. ¿Sí? Ahora, y otra cosita para terminar esta parte. Una vez que hay el cambio de examen a la versión 7, lo vamos a tener más complicada porque la preparación ya no va a ser en base solo a la versión 7. Vamos a tener que, como les digo, ambas se complementan, ambas van a convivir. Entonces, vamos a tener que conocer tanto versión 7 como versión 6 para poder prepararnos para el examen cuando haya el cambio del examen. ¿Okay? Ya, ahí respondí. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra? Por ahí creo que Dani dice... Sí, justo hay una última pregunta por el momento. Una consulta, ¿este curso me ayuda a cumplir con las 35 horas de capacitación que pide el PMP? Sí, claro, de hecho. Este curso te ayuda a abordar ese requisito o a cumplir ese requisito de 35 horas que pide el PMI para el examen de certificación. Nosotros también en el curso, o sea, les vamos a ayudar un poco. Hay una parte que, aparte, o sea, dentro de los 3 requisitos que pide el PMI, uno de ellos son las 35 horas de capacitación. También los vamos a ayudar en poder poner su experiencia correctamente, o sea, de registrar la experiencia. Si por ahí tienen alguna duda, inquietud, nosotros los guiamos en que puedan escribir su experiencia ante el PMI correctamente. ¿Por qué? Porque a veces el PMI te lo puede rechazar, no es la idea. Entonces, mientras que nosotros los guiemos, le demos el feedback, no va a haber ningún problema. Ustedes van a poder inscribirse de la mejor manera posible. ¿Ok? Ya estamos. Ya, ahora sí. A ver. Sí, ingeniero, ahora sí puede compartir su pantalla. Igual recordarle a los participantes del descuento que ya iniciamos con 10 vacantes y ya están aprovechando la oferta y bueno, ahora nos quedan 8 vacantes con esta oferta del 50% de descuento. Ya no pagarían 900 soles, que es el precio regular, por el curso, sino solamente 449. Quedan muy poquitos cupos, aprovechen en inscribirse. Perfecto, eso está buenísimo. Chicos, aprovechen eso que es una promoción buenísima. Ok, ahí está. Ahora sí se ve, ¿me pueden confirmar? A ver. Sí, ingeniero, ahora sí se puede ver la pantalla. Ya, no sé qué, ahí se me veía un poquito laseada la pantalla. Ya, ahora sí, a ver, vamos a ver unas cuantas preguntitas para que vean un poquito que son preguntas tipo examen de certificación. Preguntas así nos vamos a enfrentar dentro del examen de certificación. Son 180 preguntas a desarrollarse, bueno, en casi 4 horas. ¿Okay? A ver, vamos. Primera pregunta, dice, vas a dirigir un equipo de desarrollo. Vamos a poner acá el lápiz. Acá está, ya. Dice, vas a encargarte de dirigir un equipo de desarrollo, dice, y mantienes una reunión con ellos y el cliente para revisar las características del proyecto. Dice, los requisitos serán dinámicos y pueden ir variando conforme se tenga más información, por lo que en cada fase se harán tantas repeticiones. Por ejemplo, del prototipo, ¿no? Como sean necesarias hasta que quede claro. Dice, la entrega final del producto será única, siendo uno de los principales retos que la solución sea la correcta. Ok, dice, por lo tanto, consideras que el mejor ciclo que podés adoptar, ¿cuál es? Ajá, dice A, iterativo, B, predictivo, C, incremental o D, un ciclo ágil, ¿no? Un enfoque ágil. ¿Cuál marcaría? No sé si por ahí de repente tienen los conceptos claros, pero por ejemplo, nosotros hemos hablado aquí de 2 enfoques, ¿no? ¿Cuál enfoque hablé al inicio? El predictivo, ¿no? Que es el cascada, ¿no? También, o waterfall, ¿no? El predictivo, cascada tradicional, ¿no? Y el enfoque ágil, ¿no? Y el enfoque ágil que es a través de iteraciones, dijimos, ¿no? ¿Ok? Dijimos a través de iteraciones. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un enfoque ágil tiene un enfoque iterativo a la vez, ¿no? Porque es a través de iteraciones, ¿no? Recordemos que estábamos diciendo que su desarrollo es a través de iteraciones.
¿no? Su desarrollo es a través de iteración. ¿Ok? Recordemos eso. Su desarrollo es a través de iteraciones. Por acá tenés iteración 1, iteración 2, iteración 3, iteración 4, ¿no? ¿Ok? Pero ¿qué más? Cuando nosotros vamos teniendo un desarrollo iterativo, vamos teniendo resultados en cada iteración, ¿no? Que le decimos que les llamamos incrementos, ¿no? Vamos obteniendo incrementos, entregas parciales, si le queremos llamar así, de nuestro producto o servicio que vamos construyendo, ¿no? Eso habíamos comentado. Entonces, cuando nosotros hablamos de un enfoque ágil, un enfoque ágil tiene que cumplir dos características primordiales. Okay. Uno, que es iterativo, o sea, que tiene que tener un desarrollo iterativo en base a iteraciones. ¿Ok? Tiene que ser iterativo, o sea, tiene que tener un enfoque iterativo, o sea, tiene que tener la A. Pero a su vez, aparte de tener un enfoque iterativo o un desarrollo iterativo, tiene que tener un desarrollo incremental también. ¿Y a qué le llamamos desarrollo incremental? Desarrollo incremental es que vamos incrementando el valor cada cierto tiempo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá están mis usuarios, ¿no? Acá están mis usuarios, ¿sí? ¿Ok? Mis usuarios finales, los que van a usar mi producto o servicio, y la única forma de hacerles llegar a ellos el valor, ¿no? Es entregándoles producto o servicio que funcione, ¿no? Entonces, hasta aquí que yo he desarrollado, tengo de alguna manera un pequeño incremento que he revisado con el negocio, que he recibido feedback para irlo mejorando en cada iteración. Ok, pero hasta aquí no ha llegado todavía a ellos, no ha llegado a los usuarios finales, ¿no? A mis usuarios finales. Lo he probado solamente seguramente con el negocio, pero no ha llegado a los usuarios finales. ¿Ok? ¿Cómo podría ser lo que llegue a los usuarios finales? Haciendo lo que conocemos, o sea, entregando, cómo podía entregar ese valor, ¿no? Haciendo lo que decimos o conocemos como release o deployment o haciendo un pase a producción, ¿no? Lanzándolo al mercado. Esta entrega de valor, ¿ok? Entonces, esta entrega de valor tiene que ser, bueno, ya no me alcanza por acá, pero voy a poner por acá, esa entrega de valor tiene que ser incremental, esa entrega de valor. Esa entrega de valor tiene que ser incremental. ¿Qué quiere decir incremental? Que cada cierto tiempo, la idea es que sea en el menor tiempo posible, esa entrega de valor se vaya incrementando. Por ejemplo, siempre el ejemplo que doy es Uber, por ejemplo. Vamos a poner Uber. Ok, Uber lanzó, por ejemplo, una primera versión de Uber, la lanzó al mercado y lo primero que lanzó, por ejemplo, es que los usuarios simplemente puedan tomar un taxi. Por ejemplo, los usuarios podían tomar taxi, el taxi habitual como lo conocemos, ¿no? Pero Uber siguió desarrollando y mejorando, ¿no? A través de editaciones su producto o servicio y fue adicionando funcionalidades, ¿no? Características nuevas a su producto. En otras palabras, fue incrementando el valor para los usuarios. Fue incrementando el valor. O sea, ya no solamente podían tomar una persona taxi, no sé si recuerdan esta característica que había que podíamos compartir el taxi, por ejemplo, el taxi pool que le llaman taxi pool. Entonces voy incrementando el valor. Después de repente saco una nueva funcionalidad donde ahora ya los usuarios ya no, ¿qué pasa si tengo un grupo mayor a 4 personas? ¿No? Seguramente van a tener que compartir en 2 taxis, en 3 taxis. Saca una funcionalidad, ¿no? Que era que podías tomar un taxi, por ejemplo, una minivan, ¿no? Una van donde ya entraban muchas más personas. Entonces, voy incrementando el valor, ¿ok? Voy incrementando el valor. Entonces, cuando nosotros hablamos de un enfoque ágil, el enfoque ágil, a su vez, para nosotros llamarlo un enfoque ágil, tiene que cumplir dos enfoques a la vez. ¿Okay? Un enfoque iterativo, o sea, el desarrollo tiene que darse de manera iterativa, ¿sí? Y a la vez tiene que ser un enfoque, ¿qué cosa? Incremental o un desarrollo incremental. O sea, ir incrementando, ir entregando valor cada cierto tiempo y que esta entrega de valor sea
lo más pronto posible. ¿Ok? Hay que tener en cuenta. ¿Sí? Ok, entonces, ¿yo puedo ser iterativo y no incremental? Sí, tú puedes ser iterativo y no incremental. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, voy a poder cambiar de color por acá. Ok, quiere decir que yo puedo ir haciendo iteraciones, pero no necesariamente ir entregando valor, ¿no? De repente esa entrega de valor, o sea, siendo iterativos, esa entrega de valor lo dejo para el final. ¿Estoy siendo iterativo? Sí, porque estás haciendo un desarrollo a través de iteración, pero no estoy incrementando el valor, sino al final, recién de todas las iteraciones, recién busco al final entregar valor, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de ágil, tienes que ser tanto iterativo como incremental a la vez. Entonces, aquí la pregunta nos dice que la entrega final del producto, dice, la entrega final del producto será única, dice. O sea, no me dice que voy a ir incrementando el valor cada cierto tiempo, ¿no? Me dice que la entrega final del producto va a ser única, o sea, por una sola vez. Por una sola vez. Eso se entiende que si va a ser por una sola vez, la entrega va a ser al final, ¿no? No va a ser de manera incremental, va a ser al final la entrega. Dice, la entrega final del producto será única, dice, siendo uno de los principales retos que la solución sea la correcta, ¿no? Entonces dice, por lo tanto, consideras que el mejor ciclo de vida que puedes adoptar, ¿cuál es? Bueno, si lo voy a entregar por única vez, no, de hecho que no puede ser incremental, ¿no? Porque incremental lo que busca es ir entregando valor cada cierto tiempo, no una sola vez. Entonces, por ejemplo, por ahí podemos descartar incremental. Y si descartamos incremental, también descartamos ágil. ¿Por qué? Porque para que sea ágil tiene que ser los dos, ¿verdad? Tiene que ser tanto iterativo como tiene que ser a la vez incremental. Entonces ahí, por ejemplo, descartaríamos también ágil. Nos queda predictivo o cascada, ¿no? O iterativo. Pero miren, por aquí dice los requisitos serán dinámicos y pueden ir variando conforme, dice, se tenga más información, por lo que en cada fase se harán tantas repeticiones, dice. O sea, quiere decir que voy a ir trabajando, en otras palabras me está diciendo que voy a trabajar a través de iteraciones, me está diciendo. Voy a trabajar a través de iteraciones, pero la entrega va a ser al final. Eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces, si voy a trabajar a través de iteraciones, no puede ser predictivo tampoco. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la clave entonces? Vamos a poner otro color. ¿Sí? Iterativo, ¿no? Estamos ahí, iterativo. ¿Ok? ¿Está claro aquí? Sí, es parte, si se dan cuenta, para poder responder esta pregunta tenemos que tener claros los conceptos, ¿no? Del enfoque ágil, del enfoque predictivo y del enfoque iterativo y del enfoque incremental. Pero hay que tener claro que un enfoque ágil, ¿ok? Para que sea un enfoque ágil, tiene que ser tanto un enfoque iterativo como tiene que ser tanto un enfoque incremental a la vez. Entonces, cuando ustedes escuchen mi equipo es ágil, ¿no? Si no está siendo iterativo y no está siendo incremental a la vez, no es ágil en realidad. ¿Ok? ¿Estamos aquí claritos? Un avión. Si hay ahí por el chat alguna pregunta, me ayudan, porfa. ¿Ok? Acá es iterativo. ¿Va? A ver, vamos con otra preguntita. A ver. Aquí, a ver. Dice dos. Dice, los enfoques, ¿no? Hay una línea, los enfoques son útiles, dice, cuando los requisitos están sujetos a un alto nivel de incertidumbre y volatilidad, dice, y es probable que cambien a lo largo del proyecto, que vayan cambiando a lo largo del proyecto. Ok, entonces acá me dicen qué enfoque es el necesario, qué enfoque es útil cuando los requisitos están sujetos a un alto nivel de incertidumbre y volatilidad, ¿ok? Y es probable que estos requisitos cambien a lo largo del proyecto. ¿Ok? A ver, dice A, predictivos, B, híbridos, la C, adaptativos o la D,
escalados. Ok, ¿qué enfoque me ayudaría mejor cuando estoy en un nivel, en un contexto donde hay alta incertidumbre y volatilidad, ¿no? Requisitos cambiantes? ¿Me ayudarán los predictivos, los cascadas? ¿Qué dicen? No, ¿verdad? ¿Cuál me ayudaría aquí? Bueno, el enfoque ágil, ¿no? Otro de los nombres que toma el enfoque ágil, ¿verdad? Son los enfoques adaptativos, chicos. Un enfoque adaptativo es un enfoque ágil, ¿no? Así como el predictivo toma varios nombres, ¿no? Cascada, esto es cascada, ¿no? También algunos lo conocen también, o también enfoque lineal o secuencial, ¿no? El enfoque adaptativo es el enfoque ágil también, ¿no? Entonces, ¿cuál me ayudaría cuando estoy en un contexto donde hay alta incertidumbre y alta volatilidad? Están cambiando constantemente los requisitos o cambian constantemente. ¿Cuál me ayudaría? El enfoque ágil, ¿no? El enfoque adaptativo, ¿no? El enfoque adaptativo. Me ayudaría más. Entonces acá sería dos casitas. Ok, estamos bien ahí, está claro. Si no está claro, chicos, escríbanlo ahí en el chat, tiene que quedar claro estas preguntitas. Y así viene el examen de certificación. Sí, chicos, así viene la certificación, pero tenemos que tener claros los conceptos, ¿no? Hay preguntas, por ejemplo, ¿qué pasó aquí? No, bueno, por acá se fue. Obviemos esta, chicos. A ver, A3 dice, ¿cuál es el tipo de contrato? Ah, por ejemplo, aquí que estuvieron preguntando de contratos, ¿no? ¿Cuál es el tipo de contrato que consideras más adecuado para un proyecto que se gestionará mediante un enfoque ágil? Por ejemplo, ¿no? Aquí nos dan, a ver, acuerdo por nivel de servicio, ¿no? Un contrato que sea llave en mano, ¿no? Un contrato que sea precio fijo con incentivos, o un contrato que sea costos reembolsables, ¿no? Sí, por ejemplo. A ver, también hay una parte que empezamos a hablar de contratos, lo que hoy le llamamos un poquito contratos ágiles, ¿no? Donde buscamos, recuerden, si nosotros abordamos un enfoque ágil, dijimos que este enfoque ágil, bueno, se centra en la entrega de valor, ¿ok? Y lo que nosotros vamos haciendo para buscar esta entrega de valor, ¿ok? Vamos teniendo, en otras palabras, ¿tenemos un alcance fijo o tenemos un alcance variable, chicos? En los enfoques ágiles. Un alcance variable vamos teniendo en los enfoques ágiles. Tenemos un alcance variable, ¿ok? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un alcance variable, pregunta, ¿qué tipo de contrato podríamos hacer, por ejemplo, con un cliente para manejar esta variabilidad en el alcance? ¿Qué dice? Nos ayudaría a tener llave en mano, por ejemplo, es un contrato tipo precio fijo cerrado, ¿no? Un precio único, tú me vas a entregar esto tal cual y yo te pago. ¿Eso ayudaría, por ejemplo, en un alcance variable? No mucho, ¿no? Igual por aquí, que me habla de precio fijo, también complicado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál nos ayudaría más? ¿El acuerdo por nivel de servicio? Tal vez sí, ese nos podría ayudar más, por ejemplo. Un acuerdo por nivel de servicio, ¿no? De acuerdo a cómo se va dando el servicio, ¿no? Y esto genera, o sea, hay flexibilidad dentro del acuerdo, ¿no? ¿Por qué no costos reembolsables? Y eso es un poquito conocer sobre el tipo de contrato, que eso vamos a revisar también a detalle en el curso, por ejemplo, ¿no? Los costos reembolsables, segundo propio el nombre dice, vas a poder de alguna manera reembolsar, ¿no? Algún costo determinado dentro del proyecto, si es que lo sabes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si imaginemos, hay un tipo de contrato, dentro de los costos reembolsables también hay tipos de contrato, o sea, de reembolsables, pero por ejemplo, yo como proveedor
¿no? Si manejo un tipo de contrato reembolsable, podríamos generar acuerdos en que si dentro de, no sé, hay condiciones externas que cambian y me afectan como servicio, el servicio que te voy a dar, entonces manejamos cómo manejamos esa afectación de alguna manera, ¿no? Y eso se puede definir en el contrato. Entonces, dentro de las alternativas que tenemos, la mejor alternativa para abordar siempre un enfoque ágil o alcance variable es este de aquí, por ejemplo, el acuerdo por nivel de servicio. Por ejemplo, que se suele utilizar para los contratos ágiles, por ejemplo. ¿Ok? A ver, preguntas ahí. No sé si hay preguntas por el chat, que no tengo visibilidad del chat. Me pueden confirmar. A ver, vamos con otra preguntita. A ver, esto tiene que ver un poquito con lo que hemos revisado al inicio. Dice Verónica y su equipo, dice, ajustan los requisitos según sea necesario, independientemente de cuándo ocurran. Okay. El equipo se asegura de que Mux Corporation pueda ser competitiva solicitando periódicamente cambios que les ayuden a competir mejor en su industria. El principio dice que el equipo exhibe principalmente con este comportamiento. Recuerda que estamos hablando de valores y principios, ¿ok? Aquí está hablando a qué principio hace referencia lo que está comentado arriba, ¿no? El comportamiento, a qué principio hace referencia. A ver, pero ¿cuál es el comportamiento? Dice, Verónica y su equipo, miren aquí, ajustan los requisitos según sea necesario. O sea, en otras palabras, ¿qué hacen? Y también dice, independientemente de cuándo ocurra. ¿Qué están haciendo aquí, chicos? Dice, están ajustando los requisitos según sea necesario, independientemente de cuándo ocurra. ¿Qué están haciendo aquí? Están realizando cambios, ¿no? En otras palabras, están adaptándose a los cambios, están abrazando el cambio, ¿no? Verónica y su equipo ajustan los requisitos cuando sea necesario, independientemente si esto ocurre al inicio, en medio o al final. ¿Ok? Entonces dice, el principio que el equipo exhibe principalmente con este comportamiento, ¿cuál es? A ver, la A dice, dar la bienvenida a los requisitos cambiantes, incluso al final del desarrollo. La B dice, asegurarse de que su máxima prioridad sea satisfacer al cliente a través de una entrega temprana de software temprano y continuo, ¿no? La C dice entrega de software de trabajo con frecuencia. Y la D dice el equipo reflexiona regularmente sobre cómo ser más eficaz y se ajusta en consecuencia. ¿Cuál creen que es la clave, chicos? A ver, los veo ahí. A ver, lo escriben por el chat. Puedes compartir un poquito para ver si la han escrito por el chat. A ver, denme un segundito. A ver, las veo por el chat. Daniel dice la C. La C, a ver, vamos a ver. John dice la B. Ajá. A ver, vamos a ver acá. A ver, vamos a ver acá. Entre la C y la B, dicen. Ah, perdón. A ver. Nos habla, a ver chicos, hay que ponernos acá nuevamente. Dice, Verónica y su equipo ajustan los requisitos según sea necesario. Ajustan los requisitos según sean necesarios, dice. Independientemente de cuándo ocurran. Lo que me están diciendo aquí es que están ejecutando cambios, ¿no? Ajustan los requisitos cuando cuando sea necesario. Y mira, y están ejecutando cambios independientemente de cuándo ocurran, o sea, si ocurren al inicio, en medio del proyecto, al final.
por ejemplo. Miren la A. La A me habla de dar la bienvenida a los requisitos cambiantes. O sea, en otras palabras, abrazar el cambio, ¿no? Adaptarse a los cambios, incluso al final del desarrollo, dice, al final del desarrollo del producto o del servicio. Entonces está haciendo referencia a la A, a la dar la bienvenida a los requisitos cambiantes, incluso al final del desarrollo del producto, ¿no? Entonces acá sería avioncito, avión. ¿Ok? Chicos, última pregunta. Vamos con la última aquí. A ver, aquí dice, ¿qué afirmación podemos decir sobre la planificación adaptativa del cronograma? ¿Ok? Recordemos que al enfoque ágil también le podemos decir enfoque adaptativo, ¿no? También se conoce como enfoque adaptativo. Entonces aquí dice, ¿qué podemos decir sobre la planificación adaptativa del cronograma? Entonces acá dice A, dice, son dependencias discrecionales. B, es una planificación incremental, que dicen, voy incrementando la planificación. Cada cierto tiempo, en cada iteración voy incrementando esa planificación. A ver, la C dice, es un plan de liberación de alto nivel que indica las características básicas bien detalladas. Y la D dice, la planificación es la planificación para el trabajo en futuras liberaciones se mantiene a un alto detallado, ¿no? A un alto nivel de detallado, ¿no? Para poder estimar cuándo se realizará la siguiente estimación, por ejemplo. Ok, cuando me hablan de plan de liberación, esto por ejemplo acá también me hablan, en ambos me habla de liberación. Una liberación, por ejemplo, es cuando yo pongo en las manos de los consumidores, de los usuarios, valor, o sea, entrego valor. En otras palabras, hago lo que conocemos un release, lanzo mi producto al mercado para que ya lo puedan utilizar. Ejemplo, nosotros que tenemos muchas apps en nuestro celular, tenemos muchos servicios, siempre las apps van mejorando, ¿no? Van adicionando nuevos servicios o nuevas características, nuevas funcionalidades, por ejemplo. Yape es uno de ellos, ¿no? Yape empezó mucho con el tema de simplemente transferir dinero con el número telefónico, pero tenías que ponerlo como contacto, ¿recuerdan? Teníamos que guardar el contacto para poderle yapear a alguien, ¿no? Entonces, poco a poco fue incrementando el valor, o sea, ya no era necesario registrar una característica, ya no era necesario registrar el contacto solo con el número telefónico, o una forma de hacerlo más rápido, apareció el QR, el código QR, donde podía de alguna manera yapear más rápido, ¿no? Y esas cosas es lo que le llamamos entregas incrementales, son características o funcionalidades que van incrementando el valor, ¿ok? Ahora, en algún momento cuando las tuvieron listas, las probaron dentro del equipo y todo ello, hicieron una liberación. ¿Qué significa una liberación? Un pase a producción. En otras palabras, para ellos, ¿qué sería una liberación? ¿No? Hacer este pase de producción, subirlo al Play Store, ¿no? O al App Store, subir la versión actualizada, de tal forma que nosotros como usuarios, ¿no? Entramos al Play Store o al App Store y descarguemos la actualización, ¿no? O sea, en ese momento a nosotros nos están entregando valor, ¿ok? Y ese valor está incrementándose porque están adicionando una nueva característica, una nueva funcionalidad. ¿Ok? Entonces, esa es una liberación. Esas liberaciones también se planifican, ¿no? Pero aquí me hablan no del plan de liberación, me hablan del cronograma, ¿no? La planificación adaptativa del cronograma, ¿ok? A la planificación adaptativa del cronograma también la podemos conocer, ¿no? Porque vamos teniendo una planificación y la vamos adaptando de acuerdo a cómo vamos avanzando y los resultados que vamos teniendo. También hacemos una planificación incremental, ¿no? Vamos incrementando la planificación conforme vayamos avanzando, iteración tras iteración, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí
por ejemplo, sería Barquito, ¿ok? Sería una planificación incremental. Ok, chicos, hasta aquí vamos a revisar estas 5 preguntitas. Espero que les haya quedado algún claro, de hecho, conceptos, ¿no? Que de hecho que pueden ser nuevos para todos, porque el enfoque ágil ahora es necesario en ponerlo en práctica en nuestros proyectos, abordarlo inclusive para nuestros proyectos personales y de hecho para el de cara al examen de certificación de PMP es muy importante porque está representando hoy en día casi ya el 50% del examen de certificación, casi el 50% del examen de certificación. Así que una vez más, chicos, los invito al curso que ya está por iniciar y como comentaron, hay una super promoción. Así que, bueno, vamos a revisar, así como hemos revisado preguntitas aquí, vamos a revisar muchas preguntas en cada sesión. Y ustedes las van a ir complementando en el aula virtual y de hecho la idea es acompañarlos en todo el proceso de preparación, ¿no? Y poder cumplir el gran objetivo que es que obtengan la certificación de PMP que les va a dar un aval importante dentro de su carrera profesional.